Bien, hermanos, en este tiempo de escuela dominical, como ustedes pues saben, hace ya tiempo atrás, estamos estudiando distintas verdades de la palabra de Dios, doctrinas de las Escrituras, apoyándonos en la confesión de fe, con las cuales nosotros nos suscribimos como iglesia local o nos identificamos a ella. El último mes estuvimos estudiando poco a poco acerca del decreto de Dios, la doctrina bíblica del decreto de Dios, y espero que pues haya sido de aprovechamiento, de edificación para cada uno de nosotros. De manera que vamos a continuar, hermanos, estudiando de manera consecutiva, es decir, capítulo a capítulo. La confesión de fe pues uno la puede estudiar no necesariamente en un orden, porque cada uno es un tema distinto, pero también es bueno hacerlo porque también existe una estructura, ¿sí? Estos primeros 6 capítulos son como el fundamento, la estructura de la confesión. Recordemos lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué creemos en cuanto a las Sagradas Escrituras, a la Biblia? Después estuvimos viendo qué creemos en cuanto al ser de Dios, sus atributos, la Trinidad y el decreto de Dios. Hoy, hermanos, estaremos dando inicio al capítulo número 4. Este capítulo no es tan extenso, solo contiene 3 párrafos. Sin embargo, hermanos, es un tema muy importante. Y como ustedes lo pueden notar allí también en la confesión, si la tienen a la mano, estaremos considerando acerca de la creación, ¿cierto? ¿Qué creen los cristianos con respecto a la creación? ¿Qué creemos como iglesia local con respecto a la creación? ¿O cuál es la doctrina sana con respecto a la creación? Porque como veremos ahorita, incluso dentro del mismo cristianismo, verdades tan elementales se han desviado y veremos en qué cosas. Nos puede parecer algo básico a nosotros, algo muy elemental, muy general, pero les recuerdo, hermanos, que nosotros a la iglesia no venimos a escuchar mensajes novedosos, ni cosas nuevas. Nosotros nos congregamos para adorar al Señor y cuando somos expuestos a su palabra, venimos para afianzarnos en las grandes verdades y en las mismas verdades de la palabra de Dios, las verdades inmutables de las Escrituras, verdades absolutas de la palabra de Dios. Y en el libro de Génesis, hermanos, los primeros capítulos, ¿por qué hablo de Génesis? Porque hoy vamos a ir constantemente a Génesis. En Génesis, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, descansa nuestra fe como creyentes. Las bases mismas de nuestra fe vienen de los primeros capítulos del primer libro de la Biblia. Y hablando de la confesión, como en el resto de los capítulos de los temas, generalmente, si lo hemos podido notar, comienza desde lo más general hacia lo más específico. Y en cuanto a la creación también es así. Hoy lo que veremos es la creación en un sentido general, aspectos generales de la creación, pero los otros 2 párrafos se va a centrar específicamente en el hombre, en el ser humano, como la corona de la creación de Dios al haber sido creados a imagen y semejanza. Pero leamos el párrafo 1, lo voy a leer y luego pues entramos a considerarlo. Página 12 de la confesión, párrafo 1 de la creación. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Vamos a tratar de profundizar en eso que acabo de leer o en ese párrafo, hermanos.
todo lo que Dios ha creado en un sentido general, ¿cierto? Son aspectos básicos, son aspectos importantes también. ¿Por qué? Bueno, quisiera decir de una vez algunas cosas. En la esfera del cristianismo, esas verdades que a nosotros nos pueden parecer básicas, elementales, hoy en día se ha llegado a abandonar estas verdades. ¿Por causa de qué? Bueno, creer o abrazar la filosofía que reina a nuestro alrededor. Por abrazar cosas como qué, como el relativismo, por ejemplo, donde cada quien tiene su propia verdad o trayéndolo a nuestro contexto, donde cada persona puede interpretar las escrituras como le plazca, como le plazca. O también cosas como el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Donde si hay algo donde sencillamente yo no lo puedo entender o yo no lo puedo explicar, entonces no lo puedo creer. Y eso ha permeado el cristianismo, esa cultura que hay en este mundo entre los no creyentes ha permeado dentro de las iglesias y dentro del cristianismo. De modo que lo que en estos minutos estaremos viendo, hermanos, conforme a la palabra de Dios, son cosas como, por ejemplo, el tiempo de la creación, los propósitos, la extensión, la duración y los resultados, todo en torno a la creación. Y al mismo tiempo, para después no ir a los textos bíblicos, lo que vamos a ir a hacer es ir viendo de una vez varios pasajes en la medida que avancemos. Entonces, empecemos con lo primero, con el primer punto que deseo que consideremos. ¿Cuándo creó Dios todas las cosas? ¿Cuándo? ¿En qué momento? No estamos acá viendo el lapso, eso lo veremos ahorita al final, sino cuándo sucedieron estas cosas, cuándo creó Dios todas las cosas. La Biblia es bastante clara, Dios creó todas las cosas en el principio, ¿cierto? Esto ya de entrada nos dice, implica cosas, como por ejemplo que la creación no es que eterna, por ejemplo, que todas las cosas tuvieron un inicio, un origen, un principio. Y atención a esto, no se está afirmando acá que Dios tuvo un principio, por cuanto Dios es, ¿qué? Eterno, ¿cierto, hermanos? En el principio de la creación el Señor ya era, ya estaba, porque siempre ha existido. Nunca hubo un tiempo, pensemos en eso, nunca hubo un tiempo donde Dios no fuese. Pero en cuanto a la creación, hubo un tiempo. Es decir, lo que quiero buscar transmitir, hermanos, en que es que existió un tiempo, no sabemos cuánto, considerable, donde no existía nada, nada. A eso lo llamamos la eternidad pasada, cuando no había nada, no existía nada, donde solo estaba el Señor Dios completo en sí mismo. Esto de que no existía nada antes de la creación es importante porque nuestra convicción y lo que sostenemos es que la creación tuvo un principio y atención a esto, Dios creó todas las cosas de la nada. Esto en las palabras originales se le llama creación ex nihilo. ¿Qué significa esa palabra ex nihilo? Significa de la nada o desde la nada. Algo que se crea a partir de la nada. Afirmamos que todas las cosas tuvieron un principio y que la causa de todo es el Señor. Que Dios no necesitó de nada para crear al mundo. Que este mundo tiene un comienzo. No creemos que la creación haya sido producto de un accidente
y atención a esto, ni de una evolución de millones, de millones, de millones de años, ni de las diversas teorías que la ciencia moderna ha tratado de inventar con el fin de socavar el creacionismo. Esto que estamos viendo en Génesis es el creacionismo, que no es otra cosa que lo que enseña Génesis capítulo 1. De manera que acá ya hay dos cosas importantes. ¿Qué cosas? Que la creación tuvo un ¿qué? Un principio, y que todas las cosas fueron creadas por Dios de la nada, de la nada. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también creemos, hermanos y amigos, por supuesto, que la creación tiene un creador. Y en esto la palabra de Dios, la Biblia, no vacila, no titubea, asume, da por sentado no solo la existencia de Dios en sí mismo, sino que asume que Él es el creador de todas las cosas. Y esto es evidente en la creación, es evidente por las conciencias que todos y cada uno de los seres humanos tenemos. Hermanos y amigos, algo tan complejo, tan perfecto, tan bueno como lo que hay a nuestro alrededor, no es posible que haya sido resultado de un accidente cósmico o cosas por el estilo. Como dice Pablo en Romanos, el hombre pretendiendo ser sabio, se volvieron necios y se envanecieron en sus inútiles razonamientos. De manera que la Biblia, nuestras conciencias y la lógica misma, todo absolutamente apunta a un creador. Si la creación existe es porque hubo un creador, hay un creador. Y las escrituras nos dicen quién es ese creador y cuál es este Dios. Y quizás nos pueda parecer fuerte o exclusivista, pero la Biblia es así, hermanos. Porque todo el mundo puede decir, yo creo que hay un Dios que creó todas las cosas, pero ¿cuál es este Dios? ¿Cierto? ¿Quién es este Dios? No es el Dios del Islam, no es el Dios o los muchos dioses del budismo, etcétera, etcétera. Hermanos, el creador de los cielos y de la tierra es el único Dios vivo y verdadero, el único, puesto que no hay más sencillamente aparte de él. Por eso la Biblia lo llama a él así, el único Dios vivo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Pero también la Biblia, hermanos, nos enseña que este Dios se ha revelado a sí mismo para que lo podamos conocer de una manera especial. ¿Y cómo lo conocemos de una manera especial? Mediante la Biblia, las Sagradas Escrituras. Dios en su palabra no solo ha dado a conocer sus obras, lo que ha hecho, sino también cómo es Él, su ser y su naturaleza, lo que veíamos en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Del ser de Dios. Y la Biblia nos enseña con claridad y en abundancia que Dios, que este único Dios vivo y verdadero es uno y es trino. Es decir, que es un solo ser, una sola esencia, pero que existe en tres personas distintas, las cuales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y generalmente nosotros, o la Biblia se refiere al Padre como el Creador, ¿cierto? Sin embargo, hermanos, como Dios es uno, el Hijo y el Espíritu Santo también estuvieron involucrados activamente en la obra de la creación. Tendría que ser así por cuanto estos tres son uno, dice Juan, ¿cierto? En 1 Juan 5:7. Esto es una imaginación
mía o de los hermanos de la confesión, de ninguna manera. Vayamos a las Escrituras. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice este texto de la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Llama la atención que el Evangelio de Juan comience con las mismas palabras de Génesis 1:1. ¿Sí lo notan? En el principio. Sin embargo, este texto maravilloso de las Escrituras nos habla de varias cosas. La eternidad del Hijo, por ejemplo, el cual acá es llamado como el Verbo, el Logos. El Hijo, Cristo Jesús, no es creado, por cuanto este texto nos está diciendo que en el principio ya era el Verbo. No hubo un tiempo donde el Hijo no existiera. De manera que cualquier insinuación o enseñanza que afirme que Jesucristo es una criatura del Padre, esto es una herejía. También aprendemos de este texto la deidad del Hijo de Jesucristo, puesto que el texto nos está diciendo que el Verbo era Dios. Por tanto, cualquier insinuación o enseñanza de negar la completa y verdadera deidad de Jesucristo es una herejía. Pero también más abajo en el mismo capítulo nos habla de la humanidad del Hijo y nos dice que este Verbo se hizo ¿qué? Carne, en el versículo 14. Por tanto, cualquier insinuación o enseñanza de negar la completa y verdadera humanidad de Cristo es una herejía. Pero hay algo más en este texto que se relaciona con nuestra enseñanza en este momento. Y es que nos dice que el Hijo tuvo parte en la creación, hermanos y amigos, junto con el Padre. El Padre creó todas las cosas por medio del Hijo. Sin Él nada hubiese sido creado. Miren lo que dice Proverbios 8, versículo 27 al 30. Allí nos habla de la sabiduría que sabemos que es Cristo. Y este texto siempre se ha asociado con Cristo. Proverbios 8, 27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, miren lo que dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Cómo podemos tener la certeza de que Dios el Padre creó todas las cosas por el Hijo y por medio del Hijo? Bueno, por ejemplo, Hebreos 1:2 también nos dice lo mismo, que por medio de Cristo Dios creó todo el universo, nos dice Hebreos 1:2. Cristo, el resplandor de la gloria de Dios. Él es el heredero, por ejemplo, y dueño de todas las cosas. Pero también el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Tuvo algo que ver el Espíritu Santo en la creación? Vayamos un momentico rápidamente al libro de Job en el Antiguo Testamento. Job, y vamos a ver 2 versículos de allí, ambos están en Job. El Job 26:13. Job 26, versículo 13. Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Ahora el capítulo 33. Job 33, verso 4.
un poquito más adelante. Job 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando allí dice soplo, hermanos, es la misma palabra neuma que el Nuevo Testamento dice que es el Espíritu Santo. De manera que no solo el Padre, sino también el Hijo, y no solo el Hijo, sino que también el Espíritu Santo participó activamente de la obra de la creación. Es más, no solo es algo del pasado, el Espíritu Santo también sustenta la creación. Dice que Él envía su Espíritu y renueva la faz de la tierra. Salmo 104, versículo 30. De manera, hermanos, que concluyendo este punto para avanzar, este único Dios verdadero, el Dios trino, es el autor de la creación. Avancemos en lo siguiente, que también es importante. La causa de la creación y sus propósitos. ¿Por qué Dios hizo la creación y para qué? ¿Por qué y para qué? Como acabamos de ver, hermanos, en el capítulo del el decreto de Dios, es imposible que este mundo, esta creación, no tenga ningún sentido, ningún propósito, sino que más bien creemos que todo hace parte de un ¿qué? De un plan eterno, de un decreto eterno de Dios. Ese plan de Dios es lo que hace que todo en este mundo engrane a la perfección, que todo tenga un sentido y una razón de ser. Miles de personas viven en este mundo sin ningún propósito alguno, ¿cierto? Viven creyendo que este mundo no tiene ningún sentido en absoluto o también creen que ellos son el centro del universo, que todo gira en torno a ellos. ¿Por qué entonces Dios creó todas las cosas? Porque piensen en esto, y es cierto, Dios pudo no haber creado nada. No tenía necesidad de hacerlo. Recuerden, nosotros y la creación no es el resultado de una ausencia de Dios y que Él creó todo para suplir algo en Él. No. Si Él hubiese querido, nada, nunca hubiera existido nada. Dios siempre ha estado completo en sí mismo. Pero Dios creó todo, ¿por qué? Porque le plació, le agradó y quiso hacerlo por su voluntad libre y soberana. Dios creó todas las cosas según su voluntad y qué bueno que así haya sido, hermano y amigo, ¿no les parece? Porque piensen en esto, si esto no hubiera sido la voluntad de Dios, ni tú y yo existiríamos, ni nada existiría. Pero ¿para qué lo hizo Dios? ¿Tuvo algún fin, algún objetivo, algún propósito al crear? La Biblia nos dice que sí, hermanos. Dios creó todo para revelarse, para darse a conocer. Por eso a la creación se le llama la revelación general. Porque esta no puede salvar a nadie. La creación no tiene el poder para salvar absolutamente a nadie. Pero sí hace que todos quedemos sin excusa. Sin excusa. A través de la creación, Dios revela algunos de sus atributos, de su carácter. Por medio de la creación el hombre puede conocer a Dios, no salvíficamente, pero sí lo puede conocer. Ahorita leeremos un pasaje, hermanos. La creación manifiesta, refleja. Por ejemplo, ¿qué cosas? La omnipotencia de Dios, su poder. ¿Ustedes creen que no se requirió poder para hacer lo que hay a nuestro alrededor? ¿O que no se requiere poder para sustentarlo? La creación también refleja la sabiduría de Dios, por ejemplo. De hecho, todo lo hizo con sabiduría. El mundo está lleno de su sabiduría.
Si nos pusiéramos a pensar, hermanos, nosotros acá, obra por obra de Dios en la creación, veríamos cuánta sabiduría hay detrás de cada obra del Señor. Solo pensemos en un ejemplo, en nosotros como seres humanos. Me refiero en nuestro organismo físico, ¿cierto? Toda la sabiduría que hay funcionando o que hay detrás para que tu organismo y el mío funcione. Una vez David pensó en esto en el Salmo 139 y dijo: te alabo, Señor, porque soy una creación formidable y mi alma lo sabe muy bien. La Biblia refleja su gloria, dice el Salmo 19. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que te quiero decir o estamos viendo en esta mañana es que todos los días tenemos un teatro precioso que nos da testimonio acerca de un creador. Como dijo alguien alguna vez, si esto que hay a nuestro alrededor solamente es la obra de sus manos, ¿cómo será Él mismo, cierto? Él. Y la Biblia nos lo dice. Vayamos a Romanos 1 para ver estos propósitos de Dios al crear. Romanos 1, versículos 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo aborda en ese texto un gran tema, la culpabilidad del hombre. ¿Se acuerdan? De todos los hombres ante Dios. Y en cuanto a nuestro tema, la creación nos dice esto valioso, que el hombre puede conocer algo de Dios. Si notan que dice, habiendo conocido a Dios, pero nos dice explícitamente qué cosas, el texto, su poder, su deidad, y que se hace visible a través de las cosas hechas. De manera que, hermanos, nosotros podemos percibir, notar, apreciar la sabiduría, el poder y la bondad de Dios en la obra de la creación. Y ese testimonio ha estado desde el principio. Por eso el Salmo 19 dice, un día anuncia al otro la noticia, una noche se la hace saber a la otra. Anoten este texto para que en casa lo puedan leer. Jeremías 10:12, hermanos. Él hizo la tierra con su poder y puso en orden todo con su saber. Jeremías 10:12. Avancemos a otro punto. La extensión de la creación. ¿Cuál es la extensión de la creación? ¿Hubo algunas cosas que Dios creó y otras que no? ¿Qué abarca la creación? ¿Qué cosas creó Dios? ¿Cuál es la respuesta bíblica, hermanos? Todas las cosas. Absolutamente todas. No hay nada en toda la creación, a excepción del pecado, que no haya tenido su origen en el Señor. Por eso, hermanos, la Escritura dice que Él creó el cielo, la tierra, el mar, ¿y qué dice luego? Y todo lo que hay en ellos. Acá podríamos pasar horas y horas hablando de todo lo que Dios ha creado. ¿Cierto? Todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en el mar. Cosas visibles, como por ejemplo, bueno, del cielo, ¿qué cosas podríamos mencionar? Estrellas, el sol, la luna, galaxias, constelaciones, planetas, etcétera. En cuanto a animales, aves de toda clase, peces de toda clase, reptiles, insectos, mamíferos, etcétera. En cuanto a plantas, de toda clase y género,
frutas, verduras y lo que sea, hermanos. Todo este mundo de complejidad y profundo es lo que Dios ha creado. Es más, tan abundante es las obras de la creación que nosotros en nuestro estudio de esas cosas nos vemos en la necesidad de separar y ramificar por campos todo, ¿cierto? Por eso está la astronomía, la biología, la geología y tantas otras cosas. Pero hay algo más de avanzar, antes de avanzar a la última parte, hermanos. Dios no solo ha creado todo lo visible y tangible, sino que también ha creado todo lo invisible. ¿Cómo así? ¿Cómo así que lo invisible, hermanos? Esto quiere decir que existe un mundo espiritual que escapa de nuestra vista, que Dios también creó, por cuanto la Biblia da testimonio de él. Por ejemplo, ¿en qué podemos pensar? En los ángeles. La Biblia nos habla, por ejemplo, que existen querubines, serafines, arcángel. También nos habla de demonios. También nos habla de Satanás, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, Efesios 6:12. Pues todo eso invisible ante nuestros ojos, Dios también lo ha creado. Por eso es que la creación se extiende a todas las cosas. Veamos solo un versículo de eso. Colosenses 1:16. Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 16. Dice este texto de la palabra de Dios. Ahí está hablando de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Y qué dice? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, no me estoy inventando esto de invisibles, el texto lo está diciendo claramente, visibles e invisibles. En ese contexto, Pablo está exaltando la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Todo fue creado, lo que veíamos al principio, por medio de Él y para su gloria todas las cosas en Él subsisten. Pero acá este texto nos habla de la extensión de la creación. Nos habla de las cosas visibles, pero también de las invisibles. Porque incluso Pablo usa estos términos, tronos, dominios, principados y potestades. Pero acá podemos intuir que no solamente se refiere, por ejemplo, a los ángeles, también al reino de los cielos en sí mismo como tal. Apocalipsis es un libro que nos da una idea de cómo es el cielo, ¿cierto? O nuestro Señor Jesucristo dijo que en el cielo hay muchas moradas y que Él va a prepararlas para su pueblo. De manera que las obras de Dios son tantas que el salmista en uno de los salmos dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, todas ellas las hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Eso es el Salmo 104, versículo 24. Avancemos al siguiente punto, a los últimos dos y concluimos, hermanos, en el tiempo que me resta. La duración de la creación. Esto es interesante y es importante. ¿En cuánto tiempo creó Dios todas las cosas? Ahora sí, María Paula, en 6 días. Si este punto no fuera importante, hermanos, lo pasaríamos de largo, lo pasaríamos por alto. Pero los hermanos de la confesión de fe no lo pasaron por alto y nosotros tampoco lo vamos a hacer, iglesia, porque esto es muy importante. A simple vista, pareciera que esto no tiene la menor importancia, ¿cierto? No tiene pareciera no tener relevancia, pero no lo es, hermanos. Dios creó el mundo físico en un mundo, a este mundo material, en un lapso ¿de cuántos días? De 6 días.
¿En cuánto tiempo creó Dios todas las cosas? En 6 días. Y no es mi respuesta, es la respuesta de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Ustedes me dirán, pero ¿por qué soy tan cansón o tan repetitivo en eso? Porque nosotros como cristianos de sana doctrina y como iglesia local creemos en la literalidad de los 6 días en los cuales Dios creó todas las cosas. Sí, 6 días literales de 24 horas, como usted y yo conocemos, no días figurativos, no días simbólicos. Usted dirá, bien, pero Dios con su poder pudo haber creado todo en un día. ¿Por qué 6? O en un instante. Es cierto, si Dios lo hubiese querido así, pero no lo quiso así. Fue su voluntad hacerlo en el lapso de 6 días, como usted y yo conocemos esos días en cuanto a su duración. Usted dirá y se preguntará nuevamente, ¿qué tiene esto de importante? ¿Qué más da si es literal o simbólico? ¿Qué importa? Mucho. ¿Por qué? La negación de la literalidad de los días de la creación ha sido el esfuerzo del ser humano para ir poco a poco rechazando las Sagradas Escrituras. ¿Da pie a qué cosas? Da pie a la negación del creacionismo, como lo estamos viendo en Génesis. Da pie a la aparición de miles de teorías con respecto a la creación. Y como les decía al inicio, esta forma de pensamiento ha permeado en el cristianismo hoy en día, al punto que dentro del mismo contexto cristiano, Génesis capítulo 1 y 2, e incluso hasta el 11, hasta antes de mencionar a Abraham, muchos lo han llegado a ver como algo meramente ¿qué? Simbólico, figurativo. Y esto ha dado pie a que se piense que, por ejemplo, la creación tiene millones de años. ¿Le parece conocido esto, hermanos? No sé si ustedes han visto documentales de esos que salen en estos canales, de History y Discovery y esos. Son preciosos, hermanos. Con las cámaras de última tecnología que hay, qué hermosa la creación que se ve. Pero usted generalmente, ¿qué oye de las personas que están narrando el documental? ¿Cierto? Hace millones y millones y millones de años. Etcétera, o cualquier cantidad de cosas. ¿Todo eso sabe de dónde viene? En gran parte de la negación de la literalidad de los días de la creación. Nuestra convicción es que los Génesis es un relato literal e histórico. ¿Por qué, hermanos? Porque el mismo Moisés que escribió Génesis nos lo presenta así. Nos habla de nombres, de genealogías, de fechas, de lugares, de nombres de ríos. Si los días de la creación, esos 6 días son simbólicos, entonces ¿qué todo lo demás puede ser simbólico? Entonces el río Éufrates que menciona Génesis es simbólico, o ¿por qué no? El mismo Adán puede ser ¿qué? Simbólico. ¿Notan el peligro que hay? Hermanos, negar esto, la literalidad de los días de la creación, no es otra cosa que en última instancia, ¿qué? Minar la autoridad, la inspiración y la inerrancia de las Sagradas Escrituras. La Biblia se sostiene o se cae en el libro de Génesis. Y nuestra fe cristiana descansa en el libro de Génesis, desde el capítulo 1, versículo 1. Si lo que allí se nos presenta no sucedió, entonces ¿en qué podemos confiar nosotros?
¿En dónde queda la promesa del Evangelio de Génesis 3:15? Como comenta un autor, el hermano Waldron, Dios hizo el mundo en una semana literal y no podemos acomodar la Biblia a la gran antigüedad de la tierra que ha propuesto la ciencia moderna. Porque cualquier análisis imparcial y serio de Génesis 1 en adelante tiene todas las características propias de una narración histórica. ¿Por qué? Pensemos, ¿por qué Dios creó todo en 6 días? Hay una gran razón. Vayamos rápidamente a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate, estos son los 10 mandamientos y está hablando del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y miren el verso 11. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El cuarto mandamiento, iglesia, es un argumento claro de la literalidad de los 6 días de la creación. Por cuanto el texto nos está diciendo literalmente que en 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué cosa? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. De manera que esto hasta está relacionado con la ley de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, al citar la ley y sus mandamientos, Cristo Jesús creía en la observancia del cuarto mandamiento. Por eso Él dijo que Él era Señor del día de reposo. Y eso implicaba que el Señor también creyera en esto de los días de la creación. Pero también tenemos el testimonio de la historia de la iglesia. Y acá quisiera citar solamente a 2 creyentes de la historia. El reformador Lutero escribió lo siguiente, abro comillas. Cuando Moisés escribe que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos en 6 días, acceda a que este periodo continúe siendo de 6 días y no se atreve a inventar ningún comentario según el cual 6 días fueron un día. Pero si usted no puede entender cómo se pudo haber hecho esto en 6 días, entonces conceda al Espíritu Santo el honor de ser más sabio que usted, porque debe tratar con las Escrituras de tal manera que tenga en cuenta que Dios mismo dice lo que está escrito. Pero dado que Dios está hablando, no es apropiado que usted vuelva voluntariosamente a su palabra buscando la dirección que tú le quieres dar. Y el reformador Calvino también dijo lo siguiente: aunque la duración del mundo, que ahora está disminuyendo hasta su fin último, aún no ha alcanzado los 6.000 años, el trabajo de Dios se completó no en un momento, sino en 6 días. ¿Notaron algo que me llamó la atención acá de lo que dijo este reformador? Habla de un aproximado de la creación de 6.000 años. ¿Ven la diferencia abismal que hay entre la postura creacionista y lo que la ciencia moderna dice con respecto a la edad de la Tierra, por ejemplo? El tiempo se me está yendo, hermanos, y solo voy a ir al último punto. Pero ciertamente hubo un principio en la creación y hubo un final. Por eso dice, Dios terminó su obra y el séptimo día reposó. Para que el cuarto mandamiento no se remonte meramente al Sinaí, sino a la creación misma.
Vamos a ver si hacer un repaso, hermanos. ¿Qué creó Dios en el primer día? La luz, el día y la noche. Día 2, la expansión de los cielos. Día 3, la tierra, el mar, los árboles y las semillas. Día 4, las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Día 5, los seres vivientes, específicamente las aves y los peces. Día 6, creó a los animales terrestres y por aparte al ser humano. Digo por aparte porque hoy en día tan necios somos que creen que somos animales, ¿no? Concluyamos con el resultado de la creación. Hay una característica en común que tiene todo lo que Dios ha creado, que Dios puso su sello de aprobación sobre toda la obra de sus manos y dijo que todo lo que había hecho era bueno. Y no solo bueno, sino que bueno en gran manera. Por tanto, si el autor de la creación ha dicho que es bueno, ¿qué somos nosotros para decir lo contrario? Y esto es útil, ¿saben por qué? Porque nunca han faltado, hermanos, en la historia de hoy en día, quienes pretendiendo ser espirituales piensan que las cosas materiales son malas o que las cosas físicas son malas en sí mismas. ¿Cómo un Dios que es espíritu pudo haber creado un mundo material? Pues eso es lo hermoso y lo asombroso precisamente. Un Dios incorpóreo, un Dios que es espíritu, y creó todo un mundo material, hermanos. Eso es maravilloso. Y que Él mismo lo haya llamado bueno. Si usted ve Génesis capítulo 1, 6 veces, uno por cada día de la creación, Dios puso ese sello, diciendo eso. Y vio Dios que era bueno. Y cuando terminó todo en el sexto día, añadió, y bueno, en gran manera. Y eso nos incluía a nosotros también, al ser humano. De manera que si nosotros, eso es como lo que dice la Biblia, hay de aquel que a lo bueno le llama malo. Quien afirme que las cosas materiales son malas, hace a Dios mentiroso y se cree más sabio y más bueno que Dios. De manera que demos gracias al Señor por la obra de la creación. No la adoremos porque otra desviación del hombre, adorar a las criaturas antes que al Creador. La creación solo es una ventana para amar, admirar y conocer a nuestro Dios. El Dios que es bueno ha creado un sinfín de cosas buenas para su gloria y para que nosotros disfrutemos de ellas. Tú y yo todos los días disfrutamos de lo que Dios ha creado. Tengamos cuidado de no dejarnos fascinar por falsas filosofías y razonamientos. El creacionismo, como lo hemos visto hoy según Génesis, es hermoso y es fascinante. Y amigos, si estás sin Cristo, no te rehúses a venir a Él en fe y en arrepentimiento, porque ya eres inexcusable, quien quiera que seas tú. Porque la creación todos los días testifica de aquel a que tú estás rechazando y del cual te estás revelando. Y por último, no desanimemos o no más bien menospreciemos la importancia de la revelación general de Dios, de la creación. Es verdad, la creación no tiene el poder suficiente para redimir y salvar al hombre, pero ese testimonio sigue estando hoy en día y sigue dejando al hombre sin excusa, sigue cumpliendo esa función de revelar ciertas cosas del Señor. Pero ¿saben qué? Es como si nosotros realmente estuviéramos ciegos. Nosotros todos los días tenemos un maravilloso testimonio del Creador, pero nosotros hemos perdido toda capacidad de asombro. Hemos perdido el asombro. De manera que la creación nos lleve al Creador y esto a su vez nos lleva a las Escrituras
y las Escrituras al Evangelio y el Evangelio al Salvador. Amén, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para abrir tu palabra, meditar en estos distintos textos bíblicos. Te ruego, Señor, que uses tu palabra para llevarnos a ti. Gracias porque los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Gracias porque ese poderoso testimonio no ha terminado y seguirá hasta el último día y seguirá dejando al ser humano sin excusa. Gracias, Señor, te alabamos por toda la obra de tus manos. Te alabamos porque hiciste este mundo con sabiduría y con poder. Te alabamos porque la tierra está llena de tus bendiciones, porque podemos disfrutar todo el tiempo de ellas. Gracias, Señor, por todo lo que has creado para tu gloria y para tu alabanza. En Cristo Jesús. Amén.